Bien. Em, bueno, ya me conocen, creo que la mayoría me conocen, pero bueno, si hay alguien nuevo, creo que no. Soy la ingeniera agrónoma Vega Vanessa. Yo voy a estar a cargo del módulo de monitoreo y manejo integrado de plagas, ¿sí? En este cuatrimestre, y bueno, no sé también si ya habrán visto el horario del módulo de principio de genética animal y vegetal. Bien, así que nos vamos a ver muy seguido las caras, o ustedes me van a ver más seguido a mí. Así que le voy a empezar a contar un poquito las pautas, ¿sí? del módulo de plagas. De por sí, plagas es muy pesado en el sentido de que tiene mucha teoría, mucha clasificación. Tenemos que ver desde la parte externa del insecto, ¿sí? Hasta la parte interna, para poder luego recién comprender y entender cómo vamos a aplicar las diferentes estrategias de manejo que hay para poder controlar la plaga. Ya vamos a ver también, a medida que va avanzando la materia, que vamos a controlar, ¿sí? Nuestro objetivo va a ser controlar la plaga. Por eso la materia se llama eh, monitoreo y manejo integrado de plagas, ¿sí? Tenemos que monitorear primero, ya vamos a ver cuáles son las técnicas de monitoreo también, lograr poder identificar la plaga en el cultivo o sí, identificar la plaga en el cultivo, en el campo, mediante diferentes técnicas que hay, y a partir de eso hacer un cálculo que se determina el umbral de daño económico. Si esa plaga supera mi umbral de daño económico, recién se pasa a una estrategia de manejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que la plaga, ecológicamente, para nosotros en producción de cultivos, es una plaga, pero para el ecosistema es un organismo más, ¿sí? Como cualquier otro. Entonces nosotros siempre tendemos que tender al equilibrio ecológico, ¿sí? Y no alterar ese equilibrio. Entonces, si nosotros queremos erradicar la plaga, estamos en un error porque primero no se la puede erradicar porque el, el insecto, en este caso los artrópodos, que ya vamos a ver cuáles son, los artrópodos establecieron diferentes estrategias de supervivencia, entonces va a ser muy difícil erradicarlo totalmente, o sea, como cuando uno quiere matar todas las cucarachas, no se puede, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene su huevo, tiene todo un mecanismo de resistencia que siempre va a quedar un insecto, ¿sí? Entonces, erradicar completamente las cucarachas no podemos, erradicar completamente las arañas no podemos porque tienen su justificación en el medio ambiente, ¿sí? Ya vamos a ver cuando veamos cadenas tróficas también, cumplen una función en esa cadena, ¿sí? En el ecosistema, que es tan grande, cumplen una función. Entonces, no vamos a erradicar, sino vamos a hablar de controlar, ¿sí? Y ese control va a estar en función de, como le decía, del umbral de daño económico, ¿sí? Cuando la plaga supere mi umbral de daño económico, ¿qué quiere decir el umbral de daño económico? Que me esté produciendo pérdidas económicas de rendimiento en mi cultivo, recién vamos a utilizar un manejo integrado, ¿sí? Puede ser que la plaga esté, pero si yo hago los números, no me afecta el rendimiento o sea, me afecta el rendimiento, pero no en un valor que me reduzca em, el dinero, ¿sí? O sea, no se justificaría implementar un manejo integrado de plagas si la pérdida de plata que me genera esa plaga es menor, ¿sí? Es menor a lo que yo voy a invertir en atacar esa plaga, ¿sí? Estaría perdiendo plata, o sea, ¿para qué voy a gastar plata en matar una plaga si la plaga no me está generando tantas pérdidas, ¿sí? Entonces, ese valorcito de umbral de daño económico es muy importante para determinar si aplico un manejo integrado o no. Bien, eso sería como el panorama general de lo que es la materia, ¿sí? Para que más o menos entiendan qué es lo que tenemos que ver. Porque siempre tenemos que empezar de lo más básico para poder llegar al manejo en sí y a poder tener esa mirada general, ¿sí? Un panorama
de cómo vamos a proceder luego cuando estemos en el campo, ¿sí? Entonces, yo le voy a compartir ahora, bueno, capaz que ya entraron al Moodle y vieron el programa de la materia, que está ordenado de una forma tal de que ustedes puedan entenderla, ¿sí? Porque como siempre el objetivo es que entiendan para qué lo estudian y para qué le va a servir el día de mañana en su futuro profesional, ¿bien? Entonces, a ver si se comparte. Ahí creo que se está viendo. Sí, profe. Bien. Entonces, ahí le explico. Esto es el programa, ¿sí? De la materia. Bien, ahí está descrito todo. La fundamentación de por qué tienen que ver esta materia en su carrera, ¿sí? Em, Porque capaz que generalmente cuando uno dice que estudia algo referido a la agronomía, lo primero que hacen es decirte, tengo una planta con una mancha o con algo raro, ¿qué le he hecho? ¿Qué le aplico? ¿Sí? Y por lo general no siempre hay que aplicar algo, ¿sí? Contrario a lo que uno piensa, no es necesario a veces aplicar algo, ¿sí? Porque precisamente por ese ecosistema que hay que mantener, ¿sí? Entonces, básicamente de eso habla la fundamentación. También, bueno, proporcionarle a ustedes estrategia, la responsabilidad ambiental, ¿sí? Esto de que yo le digo mantener el equilibrio, ¿sí? No ir a matar por matar al insecto, sino entender cuál es la función de ese insecto ahí. Ya vamos a ver que no todos los insectos, en este caso los artrópodos, que vamos a ver, no todos los artrópodos son plagas. Hay muchos que son benéficos. Entonces, por eso tenemos que estudiar eh, los artrópodos para saber cuáles son los benéficos y cuáles son los que por lo general producen la plaga, ¿sí? Porque ya vamos a ver también las diferentes formas de alimentación que tienen estos insectos, algunos pobres de por sí no producen la enfermedad, pero ¿cuál es el problema? Que transmiten enfermedades que son bastante complicadas, ¿sí? Y difícil de erradicar después. Entonces, ahí también hay que hacer la salvedad de esa, que hay insectos que sí producen enfermedades y otros que son transmisores de enfermedades, ¿sí? Entonces, por eso hay que saber bien, identificar bien cuál es el orden, ya vamos a ver también las clasificaciones de los insectos, cuáles son los benéficos, cuáles son los que producen daño, ¿sí? Bueno, en ese caso sí, las langostas, bueno, ya vamos a ver enseguida, sí, vamos a ir de a poco, pero ya vamos a ver que en este caso las langostas, como decís vos también, están dentro de un orden, sí, el orden se llama Orthoptera, y ese orden Orthoptera que clasifica a estas, las langostas, las tocuras, saltamonte, grillo, tienen una determinada característica que hace que se clasifiquen como depredadora y te fulminan un lote, ¿sí? En cuestión de segundo, porque tiene una gran capacidad, tiene un hambre tan voraz que te come todo, ¿sí? En cuestión de segundos. Así que ya vamos a ver bien cómo es la clasificación de esos insectos, pero sí, si están las langostas, también las tenemos que ver. Que esos sí producen plagas, ¿sí? Esos sí actúan como plagas. Bien, entonces, el programa, la unidad 1, vamos a empezar con todo lo que es la introducción a los artrópodos, ¿sí? Vamos a ver qué son los artrópodos, cuáles son los de interés fitosanitario, ¿sí? Porque hay muchísimos insectos, pero no vamos a ver todos los insectos, solamente los que son de interés fitosanitario, ¿sí? Los que me van a afectar mis cultivos, eso sí nos vamos a interesar más, ¿bien? Por eso vamos a ver cuáles son los artrópodos, por qué se llaman artrópodos, la morfología externa e interna, los sistemas fisiológicos, ¿sí? La fisiología en el caso del metabolismo. También vamos a ver todo lo que es la ecología, así que yo le decía, este equilibrio que hay que mantener, siempre respetando el ambiente,
Ya van a ver también cuando vean lo de gestión ambiental, esto está relacionado con eso también, ¿sí? Todas las leyes que hay también en base a esto. Los métodos de estudios y colecta, ¿sí? A eso le dije yo, cómo se hace un monitoreo, cómo se colectan los insectos, qué técnicas de muestreo se usan en campo y en laboratorio, ¿sí? Pues también se va al laboratorio con los insectos para identificarlos correctamente en función de su clasificación taxonómica. La clasificación taxonómica tiene diferentes categorías que se llaman taxas o taxones y que me va determinando cuáles corresponden a cuál orden, a cuál familia, a cuál especie, ¿sí? Por eso esta materia es un poquito pesada porque acá van a tener que saber el nombre de la plaga, ¿sí? No de todas, obviamente, pero de las especies más importantes, ¿sí? Bueno, también tenemos los filum de importancia agrícola, ¿sí? O sea, filum son también otros organismos de acá de los insectos, que si bien no son artrópodos, pero están dentro de las plagas agrícolas, como son los moluscos, los nemátodos, ¿sí? Nemátodos son gusanitos que están y que en el suelo son colonizadores del suelo y que por lo general me afectan las raíces, ¿sí? De las plantas. Entonces, capaz que le pasó a usted alguna vez que dicen, tengo mi planta, ¿sí? En la maceta. Tengo la planta en la maceta. Le riego, la pongo al sol, pero se marchita. Lo mismo está marchita, ¿sí? Y entonces lo primero que dice, no tengo mano para cultivar, no tengo mano para tener plantas. A lo mejor hay un nematodo ahí que me está dañando la raíz y por eso la planta no absorbe el agua que nosotros le estamos dando, ¿sí? Nosotros le damos el agua, le damos, pero la planta no lo absorbe porque en este caso, nemátodo, que es un gusanito, por así decirlo, porque son micro, que se lo ve solamente con una lupa o microscopio, está ahí afectándome la raíz, ¿sí? O los moluscos, en el caso de los caracoles, que también comen hojas, ¿sí? Producen daño, ¿bien? Entonces, esos son plagas que no son de los artrópodos, que son otros filum, pero que son importantes, que me van a producir daño, ¿sí? También vamos a ver ya todo lo que es manejo de plaga, qué es una plaga, qué es el manejo integrado de plaga, cuáles son las estrategias, ¿sí? Porque por lo general cuando uno dice manejo de plaga, lo primero que se le viene a la cabeza es qué producto químico aplico. Y no, no es así. No es que nosotros vamos a echar veneno, como dicen todos, no. Primero se hace un estudio, por eso primero se hace un estudio de suelo, ¿sí? Entonces, primero haces un estudio de suelo, ve más o menos qué nutriente, qué le falta a la planta, qué tiene la planta, si absorbe agua, si no absorbe agua, cómo es la estructura de ese suelo. Se hace el laboreo de suelo, se prepara ese suelo para hacer la siembra de la semilla, ¿sí? Se ve que esa semilla sea sana, por lo tanto, siempre tenemos que usar semillas que vengan de laboratorio certificado, ¿sí? Si usamos la semilla que me da mi vecino, yo no sé qué es lo que tiene la semilla que me da mi vecino. A lo mejor esa semilla viene de una planta enferma y empezamos a propagar las enfermedades, ¿sí? Entonces, si yo me aseguro que ese plantín o esa semilla viene de un laboratorio certificado, yo por lo menos me estoy cubriendo de que esa planta o plántula que vaya a emerger va a ser sana. También vienen semillas inoculadas, ¿sí? Vienen semillas ya con protección fungicida para que no se me muera esa semilla cuando emerja la plántula, ¿sí? Bueno, todo eso son los manejos que tenemos que ver. Y al último, cuando ya no hay opción y está superando mi umbral de daño económico y estoy teniendo muchas pérdidas por esa enfermedad, recién me voy a un manejo químico, ¿sí? O sea, el manejo químico es mi última opción. Primero voy a pasar por todas las otras opciones que tengo antes, y al último, el químico, ¿sí? Entonces, cambiamos el chip, ¿sí? No es que yo veo una mancha, pum, ya le voy, compro un fungicida, un insecticida, un herbicida, y mato todo y meto glifosato y pongo acá y un DT, un 2,4-D, un 2,4-B, todo el insecticida habido por haber, no, primero se hace un estudio, ¿sí? Yo tengo que tener un estudio, saber el contexto de ese suelo, el clima, ¿sí? Por eso hay que relacionar todo para recién poder llegar a un manejo integrado, por eso me dice manejo integrado de la plaga, ¿sí? Tengo en cuenta todos los aspectos. Y también vamos a ver el control biológico, ¿sí? Porque
es muy importante esto de mantener el medio ambiente y de mantener el agroecosistema, que ya habíamos visto cuál era el agroecosistema, ¿sí? Que los que estudiaron en realidad ya saben cuál es el agroecosistema. Siempre hay que mantener el equilibrio, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver lo que es control biológico, ¿sí? Cómo se utilizan estos agentes de control biológico y la aplicación, ¿sí? Bueno, ese sería el temario que tenemos que ver durante todo este cuatrimestre, ¿sí? Esperemos poder llegar con todos los temas, porque todos los temas son muy importantes, es una materia muy interesante, como le dije, que le va a dar las herramientas para su futuro profesional. Y otra cosa que también le quería plantear ya la pauta de ahora nomás, que a ver si está acá. Bien. ¿Cómo iba a ser los criterios de evaluación? ¿Sí? Los criterios de evaluación para este módulo, ¿sí? Vamos a tener obviamente la evaluación continua, que ustedes siempre yo lo estoy evaluando, ¿sí? Como ser la participación acá en clases, si demuestran la capacidad para analizar determinadas situaciones problemáticas que se plantean, ¿sí? Discutir, ¿sí? Porque acá no es tampoco que, es como yo digo, a lo mejor ustedes tienen pueden tener algún estudio que se haya hecho en algún lugar o acá, estudios que haga el INTA, y a lo mejor se está trabajando con una nueva con un nuevo insecticida, o se está trabajando con un nuevo controlador biológico y lo pueden plantear, ¿sí? Yo no tengo problema de eso. Ustedes pueden traer los conocimientos y acá los compartimos entre todos, ¿sí? Porque acá todos estamos intercambiando conocimientos, ¿sí? Creo que creo que no hay problema con eso, ¿sí? Acá lo importante es eh, que ustedes entiendan, si bien yo le voy a dar la teoría, pero lo práctico lo vamos construyendo juntos, ¿sí? Entonces, si ustedes conocen de algo que están investigando, lo compartimos acá y si lo podemos relacionar con la temática, lo relacionamos, ¿sí? Entonces ya nos quedamos con eh, la parte práctica, que si bien mucho no la podemos hacer, pero estudiando casos que se estén analizando hoy en día, podemos también plantearlo, ¿sí? Obviamente que vamos a ver lo de la chicharrita, ¿sí? Que se va a venir para este año que viene, que ya todos se están preparando, así que obviamente que sí vamos a ver ya cuando lleguemos al orden de los auchenorrincas, que ahí es donde está la chicharrita, ¿sí? Bien, en el caso de los trabajos prácticos, ¿sí? Los trabajos prácticos yo siempre le doy una semana, ¿sí? Perdón, el cuatrimestre pasado le daba una semana para que usted termine el trabajo práctico, ¿sí? Entonces tienen una semana, siempre y cuando obviamente también hayamos terminado bien el tema, se da el trabajo práctico, que lo tratamos de resolver obviamente en clase, y de ahí además tienen una semana para entregarlo, ¿sí? El trabajo práctico no es porque yo le quiera complicar la vida, porque muchas veces lo toman al trabajo práctico como, ay, tengo que entregar el trabajo práctico y copian, pegan, pum, 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 y entregan el trabajo práctico, ¿sí? El trabajo práctico está pensado para que ustedes se sienten con el material teórico más lo que se logra explicar en clases y vayan comprendiendo qué es lo que van a ir contestando en cada pregunta, ¿sí? ¿Para qué? Porque el trabajo práctico los va preparando, ¿sí? Y le va haciendo ver cuáles son los temas más importantes de todo lo que se da, ¿sí? Porque son, como le dije, es mucho temario, muchas cosas, pero hay cosas que son como esenciales, que sí o sí la tienen que saber. Entonces ustedes con el trabajo práctico se tienen que sentar a ver qué es lo que se les está preguntando, ¿sí? Entonces esas serían como las cosas más relevantes que tienen que saber. Entonces cuando ya van al examen, ya entienden la materia, ¿sí? Entonces el trabajo práctico está pensado para que ustedes puedan reforzar esos conocimientos más importantes de la materia, ¿sí? Entonces ahora cuando vayan a plantearse hacer el trabajo práctico, o los trabajos prácticos de la otra materia, como sea, el trabajo práctico está pensado para eso, ¿sí? Pedagógicamente se lo plantea para eso, para que ustedes puedan reforzar los conocimientos más importantes de la materia, ¿sí? No es porque nosotros tenemos que rellenar el programa y decir, bueno, pongo trabajo práctico y ustedes vayan, copien, peguen.
No, sino es para irlos preparando para el examen, ¿sí? Por lo general, las preguntas del examen son preguntas del trabajo práctico, ¿sí? Entonces, si ustedes a- abren los ojos, van a ver las preguntas del examen, del parcial o del examen final, son las preguntas de trabajo práctico. Entonces, si hicieron el trabajo práctico a conciencia, ¿sí? Tratando de entender, tratando de llegar al objetivo que se plantea también en el trabajo práctico, de que puedan manejar los conceptos teóricos, ¿sí? Porque acuérdense que van a ser técnicos, tienen que manejar los conceptos teóricos, ¿sí? Tenemos que ya empezar a tener un lenguaje técnico, ¿bien? Para eso está pensando en trabajo práctico, ¿sí? Y bueno, por eso le doy una semana más o menos para que termine el trabajo práctico, dependiendo de la extensión también del trabajo práctico. Obviamente que si tiene mucha teoría, le voy a dar más tiempo, ¿sí? Pero si no, si son cosas que vimos en clase, bueno, ya son unas cuantas preguntas, tiene una semana para entregarlo, ¿sí? Y después lo que es la evaluación ya formativa, ¿sí? Como siempre, los parciales son por Moodle, ¿sí? Son preguntas para que ustedes pongan verdadero o falso, para que completen, ¿sí? Son cuestionarios interactivos más que nada y no son tanto para completar preguntas de desarrollo, ¿sí? No son preguntas a desarrollar, sino son más para completar o verdadero y falso, ¿sí? Para marcar la opción correcta. Si bien en el caso de en ese caso podíamos hacer encuestas, pero por lo general vamos a hacer el parcial, ¿sí? El parcial, obviamente, va a tener partes teórica y práctica. Práctica en el sentido de que si ustedes hicieron la identificación de las plagas, entonces van a tener que saber marcar cómo va a ser la identificación de la plaga, ¿sí? Obviamente también son dos parciales, ¿sí? Dos parciales porque el módulo lo dividí en dos. Primero todo lo que es clasificación de artrópodo y después lo que es manejo integrado de plagas. Entonces, todo lo que es clasificación de artrópodo va a entrar en el primer parcial. Todo lo que es manejo integrado de plaga entra en el segundo parcial, ¿sí? Y lo que sí en este módulo van a tener las dos opciones. Van a tener la opción de aprobar la materia, o sea, estar en condición certificable, ¿sí? Para aquellos alumnos que obtengan una calificación mínima de 60 puntos en los dos parciales, ¿sí? Entonces, si en el primer parcial me saco un 60 y en el segundo parcial también me saco un 60, quiere decir que ya estoy con una de las condiciones para poder estar certificado. O si me saqué 60 en un parcial y 60 en el recuperatorio, también, sí, acuérdense que hay recuperatorios. Ahora, si tengo el 70% de los trabajos prácticos entregados en tiempo y forma, o sea, a la semana que le dije que tenían que entregar el trabajo práctico, tengo el 70%, también ya es otro requisito que ya tengo para ser certificado. Y además tengo el 70% de asistencia a clase, ya estoy certificado, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren estar certificables, tienen que sacarse 60 o en los parciales o en los recuperatorios, ¿sí? Tener un 70% de trabajos prácticos entregados en tiempo y forma y el 70% de asistencia a clase, ¿sí? Con esos requisitos ustedes están certificados, ¿sí? Certificable, o sea que van a ir a rendir el examen final, ¿sí? Aprueban la materia, le faltaría rendir el examen final, ¿sí? Con esos requisitos. Si no llegan al 60, si tienen menos del 70% de asistencia o tienen menos del 70% de trabajo práctico entregado, están libres, ¿sí? Ahora tienen la opción de promocionar la materia, ¿sí? La materia la van a promocionar a aquellas personas que tengan el 80% de asistencia a clase, el 100% de trabajos prácticos entregados en tiempo y forma y 80 puntos en cada una de las evaluaciones, ¿sí? En el primer parcial o en el segundo parcial.
Lo que sí, acá le hice la salvedad que va, en el caso que en el primer parcial me saqué un 60, pero yo quería promocionar. Entonces van a tener la posibilidad de recuperar. Y si en el recuperatorio sacan 80, ¿sí? En el segundo parcial, sí o sí, el segundo parcial lo tienen que aprobar con 80. Si el segundo parcial lo aprueban con 60, están certificados, ¿sí? Los dos parciales tienen que ser aprobados con 80. Solamente pueden recuperar un parcial. Ahora, si se sacaron 80 en el primero y en el segundo se sacaron 60, bueno, recuperan el segundo, sacan 80 y ahí ya promocionan, ¿sí? No sé si se entiende. No sé si entienden. Para que puedan promocionar. ¿Por qué la promoción es así? Porque el examen es por Moodle, ¿sí? No es presencial. Entonces, yo estoy sujeta a la honestidad de ustedes, ¿sí? Entonces, en el caso ese, yo le voy a exigir el 80% de asistencia a clase. O sea, demuéstrenme que les importa la materia y asisten al 80% de las clases. Me presentan el 100% de los trabajos prácticos en tiempo y forma, ¿sí? No un día antes de que cierre la nota, no. Una semana después o una semana y media después, depende de la extensión de trabajo práctico, ¿sí? Y demuéstrenme que tienen conocimiento, ¿sí? Y además, ¿sí? ¿Por qué? Porque es promoción, o sea, se están salvando de ir al examen final. Entonces, si se quieren salvar de ir al examen final, vamos a trabajar durante todo lo que dura el módulo, ¿sí? En la confección de una caja entomológica y del herbario. ¿Por qué? Porque la caja entomológica, no sé si todos la conocen, es una caja literal, ¿sí? Por lo general es una caja de madera con un vidrio encima, donde eh, sí, se presentan diferentes insectos, ¿sí? Se colocan los insectos ahí y se los puede observar, ¿bien? Entonces vamos a recolectar ustedes algunos que están cerca del campo, otros que tienen huertas en sus casitas, algunos que pueden ir a la plaza, ¿sí? En todo lado hay plaga. El único problema es que hay que afinar la vista y detectar cuál es la plaga, ¿sí? Entonces van a juntar estos bichitos, ¿sí? Y van a armar su cajita entomológica. Los que vayan a promocionar tienen que presentar la caja entomológica eh, el último día de clase, que es el 29 de noviembre, ¿sí? Van a presentar esa caja entomológica, la presentan, y el herbario ¿qué es? Son 5 plantas con alguna enfermedad fitopatógena, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son las enfermedades fitopatógenas. Pero son 5 plantitas con enfermedades fitopatógenas. La más común, esa se la aseguro que la van a conseguir todo y todos la van a tener, es la roya del rosal, ¿sí? En cualquier rosal que ustedes vean en los jardines tiene roya, cualquiera, ¿sí? Esa es o la del malbón, la roya del malbón y la roya del rosal, esa sí o sí la van a tener. Ya vamos a ver cuáles son, pero esos son esas son las más fáciles de conseguir, ¿sí? Y después de los insectos, por lo menos 10 que consigan, ya tienen su cajita, ¿sí? 10 insectos y 5 plantas presentan y ya promocionan la materia, ¿sí? Y ya van a ver que eso le va a servir cuando tengan que estudiar para el examen, para los parciales, ¿sí? Porque si ustedes saben más o menos identificar el insecto, ya tiene más del 60% del parcial aprobado. Bien. Entonces, no sé si quedó claro, chicos, esto la condición para aprobar y promocionar, ¿sí? No sé si les quedó claro. Si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna queja, tienen muchas condiciones.
igual, si sienten que es muchas condiciones, acuérdense que es la universidad, ¿sí? Entonces, un poquito de exigencia hay que tener, pero como usted, como le dije, el examen es por Moodle, no son preguntas abiertas a desarrollar, sino son más específicas, ¿sí? Bueno, ya vieron cómo era lo de forraje, ¿sí? No eran preguntas tan capciosas, la mayoría creo que no eran preguntas capciosas ni, ni difíciles, así que espero que haya muchos que puedan acceder a la promoción, porque quiero ver, a ver las cajas entomológicas, quiero ver la creatividad de todos. Igual ya cuando veamos lo de monitoreo y métodos para las trampas y eso, ahí les voy a explicar cómo tienen que hacer la caja entomológica, ¿sí? Ahora vamos a ver, bueno, si no hay duda de esto del programa, ¿sí? Si no hay duda del programa ni de las condiciones para aprobar la materia, entonces ahora les comparto el tema que tenemos que ver hoy, ¿sí? Cómo vamos a empezar a ver eh, la materia, que como le dije, a mí me encanta, si bien cuando cursé la lloré, sufrí, porque las clasificaciones son horribles, no sé si alguien alguna vez estudió latín, pero los nombres los nombres de las especies vegetales y de los insectos y de las plantas, o sea, sí, de las especies vegetales y de los insectos, son en latín, ¿sí? ¿Por qué se utiliza el latín? Porque vendría a ser como el lenguaje universal. Entonces, un técnico que está en Rusia quiere hablarle sobre el maíz a un técnico que está en Estados Unidos y a un técnico que está acá en Argentina, van a tener diferentes nombres para maíz, ¿sí? Porque va a variar de acuerdo al idioma. Pero si utilizamos este lenguaje universal que es el latín, uno dice sea maíz y ya sabe que sea maíz es maíz, ¿sí? Entonces, por eso se optó por el latín, porque es el lenguaje universal en lo que es la ciencia. En ciencia siempre se utiliza el latín. No sé si vieron las enfermedades también, las enfermedades de las personas, eh, todo lo que es, por lo general también en medicina se utiliza mucho el latín porque es el lenguaje universal con el que trabajan los científicos, ¿sí? Por eso se utiliza ese lenguaje. Bien, entonces ahora le proyecto para que veamos que ya está subida a la plataforma el Power, ¿sí? Para que lo puedan ver. Ya estaba subido para los que quieren ir siguiendo la clase con el Power. Bien. Entonces, como le dije, la clase de hoy vamos a ver artrópodos de interés fitosanitarios, ¿sí? Por eso le hace la aclaración, artrópodos de interés fitosanitario, porque ya vamos a ver que hay muchos artrópodos, ¿sí? Y entonces, ¿cuál va a ser el problema? Que no todos son de interés fitosanitario, ¿sí? Entonces, solamente lo de fitosanitario. Bien. Entonces, primero vamos a empezar con la palabra artrópodo. ¿Qué le dice a usted la palabra artrópodo? ¿Sí? Bueno, acá no le puse, me olvidé, pero tendría que haber empezado definiendo qué era artrópodo, ¿sí? Bueno, la palabra artrópodo, una palabra compuesta y deriva del griego, ¿sí? Artron significa articulación, ¿bien? Y la palabra podos es pie, ¿sí? O sea que eso significa que son aquellas especies que tienen sus pies con articulaciones o sus pies articulados, ¿sí? Ya saben que, bien, María Soledad, pies articulados, ¿sí? Eso significa la palabra artrópodos, ¿bien? Entonces, el módulo 1 tenemos que ver todo lo que es la morfofisiología de los artrópodos, ¿bien? Ya sabemos más o menos qué es la morfofisiología. Morfofisiología era la forma, ¿sí?
y la fisiología era todo lo que está en el interior y cómo funciona ese organismo, ¿sí? Entonces vamos a ver la forma que tiene el organismo y cómo funciona ese organismo. En este caso estamos hablando de artrópodos, ¿sí? Entonces partimos de la base que artro es articulación y podo es pie, ¿sí? Entonces son insectos con pies articulados, ¿sí? O en este caso también patas articuladas, ¿sí? Entonces, si empezamos por lo que es la morfología, ¿sí? Vamos a empezar por lo que es morfología. En el caso de la morfología, vamos a empezar por la anatomía externa, ¿sí? Lo que vemos de afuera del insecto. ¿Qué vamos a ver de afuera del insecto? Bueno, los artrópodos son un grupo de invertebrados, ¿sí? Y acá vamos a tener los insectos que tienen 3 pares de patas, ¿sí? Entonces, cuando yo hable de insectos, son aquellos artrópodos que tienen 3 pares de patas, ¿sí? Por lo general, nosotros le decimos insecto a cualquier bicho que se nos cruce, pero los insectos son los que tienen 3 pares de patas, ¿sí? Después tenemos los arácnidos. Los arácnidos son los que tienen 4 pares de patas, ¿sí? Acá tenemos los ejemplos. Después tenemos los crustáceos, ¿sí? Que tienen 5 pares de patas, y los miriápodos que tienen muchos pares de patas, como por ejemplo el ciempié, ¿sí? Entonces, dentro de los artrópodos tenemos estos 4 grupos, ¿bien? Y todo esto, ¿qué pasa? Tiene sus patas articuladas, ¿bien? Avísenme si no entienden, así le voy explicando, ¿sí? Bien, entonces nosotros íbamos a ver la anatomía externa. ¿Por qué la anatomía externa? Porque tienen características importantes, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas características diferenciadoras de estos insectos, arácnidos, crustáceos, miriápodos, de otros organismos? La diferencia es que tiene un cuerpo segmentado, tienen apéndices articulados, ¿sí? Estas patas articuladas que hablábamos, ¿sí? Es lo que lo diferencia de otros organismos. Y además tiene un exoesqueleto de quitina, ¿sí? La quitina está formada por una proteína que tiene el insecto que la sintetiza y forma el cuerpo de ese insecto. Esa quitina le da determinadas propiedades que hace que lo protege del medio ambiente, ¿sí? Eso es importante porque eso nos va a servir cuando nosotros queramos atacar ese insecto, ¿sí? Si nosotros sabemos cómo está formado el cuerpo del insecto, vamos a saber cómo vamos a combatir ese insecto, ¿sí? Ya vamos a ver después qué significa eso, pero por lo menos ustedes ya van a saber esto, que tienen cuerpo segmentado, apéndices articulados y exoesqueleto de quitina, ¿sí? Bien, hay una gran diversidad estructural, ¿sí? Como ven, los insectos, los que tienen 3 pares de patas, son muy diferentes entre sí. Tienen una mariposa, tienen una vaquita de San Antonio, tienen una mantis, ¿sí? Tienen una abeja, una hormiga, o sea, son muy diferentes, ¿sí? Tienen gran variedad de formas, tamaños, ¿sí? Y además, estos, como le dije, por este exoesqueleto de quitina, se adaptan a diversidad de ambientes y climas, ¿sí? Eh, por lo tanto, vamos a tener insectos que son muy chiquititos, como los ácaros, ¿sí? Hasta grandes, como en este caso también dentro de los artrópodos, que tenemos a los crustáceos, ¿sí? No es lo mismo el tamaño de un crustáceo que el tamaño de un ácaro, ¿sí? El ácaro ni siquiera lo podemos ver y el crustáceo sí. Entonces, como ven, dentro de los artrópodos tienen gran diversidad de formas, de tamaños, ¿sí? Y de adaptación también a determinados hábitats, ¿sí? Medio ambiente o hábitat, ¿sí? Eso es la diversidad estructural que hay dentro de los artrópodos. ¿Qué es el exoesqueleto y las articulaciones? ¿Sí? Entonces me dice que el exoesqueleto es una de las características distintivas. ¿Por qué? Porque tenía el exoesqueleto de quitina, ¿sí? Y además el cuerpo estaba segmentado, ¿sí? Y como le dije, esa quitina le da protección al ambiente, ¿sí? Y además le da soporte estructural, ¿sí? Hace que ese cuerpo tenga una determinada resistencia, ¿sí? Entonces, el exoesqueleto está formado por diversas articulaciones,
¿sí? Que esas articulaciones lo que permite que el insecto se mueva, ¿sí? Y además la adaptación funcional que le decía, porque esta morfología de los artrópodos está relacionada con las funciones vitales como la alimentación, la respiración. Ya vamos a ver cómo el cuerpo del artrópodo, ¿sí? Cómo ese cuerpo del artrópodo dentro, en su interior, tiene lo mismo que nosotros, sistema circulatorio, sistema digestivo, obviamente con órganos totalmente diferentes, pero tiene sistema circulatorio, digestivo, nervioso, respiratorio, ¿sí? Y eso le permite al insecto, en este caso a los artrópodos en sí, adaptarse a determinados ambientes y por qué tiene una determinada dieta y por qué se alimenta de determinadas, eh, y por qué consume determinados alimentos, ¿sí? Entonces, como ven, cada cosa tiene su función y su porqué, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando, ¿bien? ¿Hay alguna duda, chicos, o no? No, profe. Bien. Entonces, como le dije, lo de la anatomía, vamos a empezar por la anatomía externa de los artrópodos, ¿sí? ¿Qué era el exoesqueleto? El exoesqueleto, ¿sí? Está compuesto por un material duro y resistente que se llama quitina, ¿sí? Entonces, al igual que nosotros, ¿sí? Que nosotros nos protege la piel, a ellos, em, ellos tienen este compuesto quitina, que es que le da la resistencia, ¿sí? Además también le da protección. Y este exoesqueleto se va a dividir en segmentos, que son los que le va a permitir al insecto moverse y crecer durante la muda. Ya vamos a ver también eso, porque el insecto a medida que va creciendo, algunos cambian, ¿sí? Totalmente su forma, ¿sí? Y ahí es donde se produce la metamorfosis, porque no sé si vieron, hay algunos insectos que tienen estadios larvales, o sea, que son larvas cuando están en los estadios iniciales de vida, y una vez que pasan al estadio adulto, cambian totalmente su forma, ¿sí? Es el caso de los coleópteros, donde están los escarabajos. Eh, por lo general, cuando eclosionan del huevo, algunos o otros nacen como larva y van pasando diferentes estadios y luego se convierten en lo que es un escarabajo, que es totalmente diferente a lo que es una larva, ¿sí? Entonces, todo esto lo van haciendo gracias a esta quitina, ¿sí? Que permite también, a través de otra proteína y hormona, producir la muda y que ese insecto pueda crecer, ¿bien? Los apéndices articulados, ¿sí? Tienen variedad de apéndices, ¿sí? ¿Cuáles son los apéndices? Las patas, las antenas, ¿sí? Algunos que tienen las pinzas, ¿sí? Como le decía, las de los coleópteros, ¿sí? Hay algunos que tienen pinzas. Todo esto son apéndices, apéndices articulados, ya vamos a ver por qué, porque están segmentados, las antenas tienen pequeñas porciones que están como unidas y eso permite que se muevan las antenas, que se le muevan las patas, ¿sí? Hasta el mismo cuerpo también está segmentado y hace que se le mueva, ¿sí? Todo esto son adaptaciones que fue haciendo el insecto a medida que fue evolucionando. Obviamente fue modificando su cuerpo para adaptarse a determinadas condiciones ambientales, ¿sí? Por eso es que tiene toda esa estructura desarrollada, ¿bien? Además, en el caso de las antenas, además de permitirle ayudarlo con el tacto, ¿sí? Porque las antenas a veces también funcionan como sensores para el tacto, también tienen otra función de detección sensorial, porque hay muchos insectos que se comunican por medio de las antenas, ¿sí? Mandan vibraciones que las antenas las reciben y se comunican de esa forma, ¿sí? Entonces, como ven, un mismo órgano puede tener diferentes funciones, ¿sí? Estos son los órganos sensoriales, ¿sí? Tienen muchos órganos sensoriales porque al no
ya van a ver que los ojos de ellos también tienen ojos simples, ojos compuestos, ¿sí? Entonces, ellos tienen que ayudarse con estos apéndices para poder percibir su entorno y poder comunicarse también con sus pares, ¿sí? Entonces, tiene muchos órganos sensoriales. Los ojos compuestos, ¿sí? Receptores táctiles, también como yo le decía, las antenas son receptores táctiles también. Entonces, de esa forma se van a poder comunicar, ¿sí? Y poder saber dónde está el enemigo, detectar su enemigo, ¿sí? Detectar algún depredador, o ellos poder actuar de depredador y detectar su presa, ¿sí? Entonces, por eso le dice acá, estos órganos sensoriales le brindan información para localizar alimentos, evitar depredadores y coordinar también sus actividades. Bien. Entonces, esa es la importancia de este, los, los órganos sensoriales, ¿sí? Bien, empecemos a ver ya la parte externa del insecto, ¿sí? Vamos a empezar de afuera hacia adentro. Como ven acá, tenemos una langosta, ¿sí? Esta es una langosta, ¿por qué? Porque esta es la más fácil de estudiarla, ¿sí? Los otros insectos como que tienen muchas más cosas. Entonces, para empezar a estudiar el insecto es más fácil empezar por las langostas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Las partes principales del cuerpo de mi insecto, ¿sí? Este es un insecto porque tiene 3 pares de pata. Entonces, ¿cuáles serían las partes principales del insecto? La cabeza, ¿sí? Tenemos la cabeza acá está la cabeza más grande, ¿sí? La cabeza es la que va a alojar esos órganos sensoriales que hablamos, ¿sí? La antena, como ven, miren la antena esta. Tiene como circulitos uno al lado del otro, ¿sí? Esas son las segmentaciones, ¿sí? Esas son las segmentaciones que tiene este órgano sensorial, que es la antena, que le permite que se mueva, ¿sí? Tiene el ojo compuesto, ¿sí? Esto se llama ojo compuesto. ¿Por qué? Porque también está formado por varios compartimentos, ¿sí? Que en su totalidad me forma el ojo del insecto, ¿sí? Y tienen estos puntitos acá, que no sé si lo ven, esos puntitos, que son los ocelos. Ocelo, o también se lo denomina ojo simple, ¿sí? Entonces, el insecto tiene 2 tipos de ojo, ojo compuesto y ojo simple, ¿bien? ¿Qué más tenemos en la cabeza? Esto que se llama labrum, ¿sí? Labrum, y este que es la mandíbula del insecto, ¿sí? Ahí tenemos la mandíbula. Esto que está acá chiquitito es el maxilar, ¿sí? Este es el maxilar. Y esto que está acá atrás es el labio. Mira, ese es el labio del insecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque este insecto, esta langosta, que es del orden Orthoptera, ¿sí? Tiene este aparato bucal que se llama masticador, ¿sí? Como sabemos, las langostas muerden la hoja, ¿sí? Muerden la hoja y entonces para poder masticar la hoja necesitan un aparato bucal masticador. Ya vamos a ver que de acuerdo a la alimentación de cada insecto hay un aparato bucal diferente, ¿sí? En este caso, esta langosta, al alimentarse masticando la hoja, tiene un aparato bucal masticador. Entonces, el aparato bucal masticador está formado por el labrum, la mandíbula, el maxilar y el labio, ¿sí? En este caso, ¿sí? No es que todos los insectos tienen lo mismo, este caso particular. Pero para ejemplo, sirve porque me está diciendo que en la cabeza del insecto voy a tener todos los órganos sensoriales, ¿sí? Ojos compuestos, antenas, piezas bucales, ¿sí? Que va a variar según la dieta del artrópodo, ¿sí? Tengan en cuenta eso. No me van a poner que todos los insectos tienen aparato bucal masticador, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles sí, cuáles no. Eso es lo que tenemos acá en la cabeza. Después tenemos la parte del tórax. El tórax vamos a tener 3 partes, ¿sí? El tórax se divide en 3 segmentos, ¿sí? Vamos a tener el protórax, el mesotórax, que está acá, ¿sí? Este es el mesotórax, y el metatórax, ¿sí? Se dividen en 3 partes. ¿Por qué se dividen en 3 partes? Porque
En esta región es donde se van a insertar las patas, ¿sí? Entonces vamos a tener el primer par de patas acá en el protórax, ¿sí? Este es el primer par de patas, ¿sí? Perdón. Este es el primer par de patas acá en el protórax. Después vamos a tener el segundo par de patas en el mesotórax, ¿sí? Y el tercer par de patas, que es esta, que es la saltadora, porque esta es la que permite que salte, la que tiene mayor articulación, tiene el fémur más desarrollado, ¿sí? El tercer par de patas se aloja acá, en el metatórax, ¿sí? Por eso el tórax se segmenta en tres partes: protórax, mesotórax, metatórax. Cada una de estas partes se insertan las patas, ¿sí? El primer par de patas, segundo par de patas y tercer par de patas, ¿sí? Y también acá en el metatórax se insertan las alas, ¿sí? Por lo general, los que son alados, ¿sí? Porque no todos son alados, los que son alados, las alas también se insertan acá en el metatórax, ¿sí? Por eso se divide en tres el tórax del insecto. Luego, recién tenemos lo que es el abdomen, ¿sí? Esta parte es el abdomen, ¿sí? Esta parte del insecto es el abdomen. También está segmentado, ¿sí? Como ven, miren todas estas niñitas, el abdomen también está segmentado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a tener los órganos del sistema digestivo, reproductivo y excretor, ¿sí? Acá en el abdomen tenemos los sistemas reproductivo, digestivo y excretor. Entonces, ¿por qué necesitamos esas articulaciones? Para que al no tener los músculos del intestino como tenemos nosotros, estos segmentos les permite al insecto poder mover, ¿sí? Las excrescencias hacia el exterior de su cuerpo, ¿sí? No sé si entienden. Cualquier cosa me van preguntando, chicos, ¿sí? Y después tenemos los apéndices. Bueno, como le dije, los apéndices que eran las antenas, las patas, ¿sí? Las alas, en este caso porque es alado, ¿sí? Entonces, como ven, ¿sí? Esa es la parte, esa vendría a ser la forma, las partes generales que va a contener el insecto, ¿sí? Así se dividen las principales partes del cuerpo de un insecto, ¿sí? Tenemos la cabeza, el tórax y el abdomen, ¿bien? La cabeza, que tiene todos los órganos sensoriales, el tórax, que se divide en tres segmentos, pro, meso y metatórax, ¿sí? Y el abdomen, donde se va a alojar todo lo que es el sistema digestivo, excretor y reproductivo, ¿bien? El pro, meso y metatórax se divide en función del primer par de patas, segundo par de patas y tercer par de patas y inserción de alas, ¿sí? Bien. Entonces, eso serían las partes externas del insecto. Ahora nos vamos al interior del insecto, ¿sí? Ya sería lo que es la anatomía interna de los artrópodos, ¿sí? Y empezamos a ver lo que son los sistemas fisiológicos, ¿sí? Ya vimos la morfología, ahora nos vamos a la fisiología. Entonces, teniendo en cuenta esto que le dije del abdomen, ahí es donde se aloja el sistema digestivo, ¿sí? ¿Y qué es el sistema digestivo? El sistema digestivo del artrópodo, ¿sí? Tiene que procesar una amplia variedad de alimentos. ¿Por qué? Porque hay insectos que son fitófagos, o sea, que se alimentan de tejidos vegetales, porque les gusta la celulosa, y hay otros que se alimentan de otros insectos, ¿sí? Pero también hay otros que se alimentan de sangre, ¿sí? Entonces, hay insectos que se alimentan de tejidos vegetales y hay otros que o comen otros insectos, ¿sí? Se alimentan de presas insectiles, pero también hay otros que se alimentan de la sangre de los animales o de las personas, ¿sí? Entonces, hay una gran diversidad de alimentos que utiliza el insecto. Entonces, este sistema digestivo tiene que ayudar que ese insecto pueda digerir ese alimento que consume, ¿bien? Pero por lo general el sistema digestivo va a estar formado por un aparato bucal, el esófago,
el intestino, las glándulas digestivas especializadas, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a tener la boca, ¿sí? Obviamente que el aparato bucal, como le dije, va a variar en función de cómo sea el alimento que vaya a consumir, ¿sí? No es lo mismo que se alimente de tejidos vegetales, como en el caso de las langostas, a que se alimente de presas, como en el caso de la mantis, ¿sí? Que se come otro insecto, o en el caso de la vaquita de San Antonio, que come pulgones, a el caso de, por ejemplo, los mosquitos que succionan sangre, ¿sí? Entonces, o las mariposas, que, ¿qué hacen las mariposas? Consumen el néctar de la flor, ¿sí? Entonces, no es lo mismo la alimentación de todos los insectos, ¿bien? Por lo tanto, como no va a ser el mismo alimento, el aparato bucal va a ser diferente, pero por lo general todos tienen la boca, ¿sí? Entonces, la primera parte del sistema digestivo es la boca, por donde va a ingresar el alimento y está equipada por diferentes tipos de piezas bucales que van a ser la masticadora, chupadora, perforadora, ¿sí? Hay diferentes aparatos bucales que ya lo vamos a ver, pero eso va a estar acá en el primer paso, perdón, en la primera parte del sistema digestivo, que es la boca, ¿sí? Después tenemos lo que es el esófago. Acá dice, el esófago es este, ¿sí? Ese es el esófago. El esófago conduce el alimento hacia el buche, ¿sí? Que es, o proventrículo, ¿sí? Entonces, el alimento ingresa por acá, viene por el esófago y el esófago lo lleva al buche, que el buche es este, ¿sí? Buche y proventrículo, ¿sí? Primero pasa por el buche y después ya viene acá a esta como una pelotita que hay acá, que es el proventrículo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el alimento ingresa, acá tenemos las glándulas salivales, que esas glándulas salivales tienen una determinada cantidad de enzimas, que esas enzimas actúan sobre el alimento, ya sea tejido vegetal, ya sea tejido animal, o en este caso la misma quitina que va a tener el insecto del que se alimenta el otro insecto, esa enzima va a degradar este alimento, ¿sí? Va a ayudar a la degradación del alimento. Lo mismo que ocurre con nosotros, ¿sí? Que cuando nosotros tenemos la saliva, que la saliva tiene un determinado pH, una determinada cantidad de enzima, entonces cuando nosotros ingerimos, masticamos, reducimos el alimento y actúan esa saliva sobre el alimento para degradarlo más, ¿sí? Y poder tragar. Bueno, lo mismo le pasa al insecto. El insecto, en este caso el masticador mastica ese tejido vegetal, mastica el tejido vegetal, ingresa, acá actúan las glándulas salivales, y acá pasa por el esófago al buche y del buche al proventrículo. Bien. Una vez que llega ahí, ya tenemos todo ese trayecto de la boca al esófago, las glándulas salivales, al proventrículo y buche, ¿sí? Está formado por la parte que se llama estomodio, ¿sí? El estomodio es todo ese trayecto del sistema digestivo. Una vez que llega al buche, ¿sí? Pasa, bueno, acá también tenemos el ciego gástrico, pasa al ventrículo, ¿sí? Que es lo que va a estar formado por la otra parte del sistema digestivo, que es el mesenterón, ¿sí? El mesenterón vamos a tener el ciego gástrico y el ventrículo, ¿sí? Acá tenemos los ventrículos. ¿Qué pasa ahí? Ese vendría a ser el estómago, ¿sí? Esto sería el estómago que nosotros tenemos el estómago, ¿sí? Este vendría a ser el estómago del insecto, ¿bien? Acá en el mesenterón tenemos el estómago del insecto. Entonces se llama estómago o mesenterón, ¿sí? Cualquiera de las dos formas la pueden encontrar. Y ahí es donde se produce la digestión y absorción de los nutrientes, ¿sí? Como ven acá también, esta es la cavidad bucal, acá le puse esta porque tenía la división del estomodio, el mesenterón y el proctodio, perdón. Entonces tenemos el estomodio, el mesenterón y el proctodio, ¿sí? Y acá, como ven, es lo mismo. Acá tenemos la cavidad bucal,
¿sí? Acá tenemos la boca, ingresa, ¿sí? Bueno, en este caso acá tenemos el buche, ¿sí? Acá también tenemos un intestino anterior, después tenemos los divertículos gástricos, el intestino medio, ¿sí? Después tenemos los tubos de Malpighi, que ahí es también donde se produce la absorción de los nutrientes. Y después tenemos el intestino posterior y por donde sale acá en el ano, ¿sí? Los excrementos, ¿bien? Entonces depende el insecto, va a variar los órganos que tengan en el interior, pero todo tiene el mismo funcionamiento, ¿sí? Tenemos boca, tenemos esófago, estómago, ¿sí? Y el intestino llano, que es donde se produce la absorción final de nutrientes y la eliminación de los desechos, ¿sí? Acá tenemos los tubos de Malpighi, ¿sí? Que es donde se produce la absorción, y después acá tenemos el prócteo, que por donde va a salir, ¿sí? Los excrementos acá hacia el ano, ¿sí? Por eso acá, como ven, que habíamos visto hace rato que teníamos los segmentos, eso ayuda al movimiento del alimento en el interior del sistema digestivo para que después el insecto pueda absorberlo y elimine los desechos, ¿sí? Eso es el sistema digestivo de los insectos, ¿bien? Acá tenemos el aparato bucal, ¿sí? Como yo le decía, el aparato bucal es diverso. ¿Por qué? Vamos a tener que los artrópodos, ¿sí? Presentan una gran variedad de aparatos bucales porque va a estar en función del alimento, ¿sí? Del hábito alimenticio que tenga, de lo que consuma. Entonces puede tener mandíbulas, ¿sí? Como el saltamontes, que le dije, ¿sí? Que tiene el aparato masticador, ¿sí? El masticador que tiene el labro, la mandíbula y la maxila, ¿sí? Ese es el aparato bucal de los masticadores. Después tenemos el chupador, que es la mariposa, ¿sí? Que tiene esto como enrolladito, ¿sí? Miren la diferencia de este aparato bucal con este, ¿sí? Este tiene que ser más grande y más duro. ¿Por qué? Porque tiene que masticar, tiene que cortar la hoja. En cambio, este, como ingresa por el ovario de la flor, ¿sí? Vendría a ser por el tubo, eh, va a ingresar sí, ingresa por hasta el ovario de la flor para absorber ahí el néctar, entonces tiene una forma mucho más diferente, ¿sí? Que es un chupador, que es la mariposa. Y después tenemos la chinche, que es un picador chupador, ¿sí? Como saben, la chinche succiona también sangre, o en el caso de las chinches fitófagas, succionan la savia de las plantas, entonces tienen otra forma de aparato bucal, ¿sí? Tiene unos estiletes, tiene un labio, tiene el labro, es mucho más chiquitito. ¿Ven cómo es la diferencia de cada uno? Y en este caso de la mosca, que la mosca es chupador, ¿sí? Solamente es chupador, no es picador, es solamente chupador. A diferencia de la mariposa, tiene el aparato bucal acá mucho más ancho, ¿sí? Mucho más ancho porque esto va directamente a la superficie, ¿sí? Y acá el de la abeja, que es masticador lamedor, ¿sí? De la abeja masticador lamedor, porque tiene una mandíbula, un labro, maxila y labio muy diferente, ¿sí? A estos, ¿sí? Entonces, como ven, depende de qué se alimenta, es el aparato bucal de los insectos, ¿sí? No todos tienen lo mismo. Depende el hábito alimenticio que tenga cada uno. Bien. En el caso del sistema circulatorio, ¿sí? A diferencia de nosotros, los insectos tienen un sistema circulatorio abierto. En general, los artrópodos tienen un sistema circulatorio abierto, donde la sangre, por así decirlo, que tenemos nosotros, en el insecto se llama hemolinfa, ¿sí? Entonces, la hemolinfa, ¿sí? Hemolinfa es el fluido análogo a la sangre, ¿sí? Esa hemolinfa se mueve a través de los órganos, ¿sí? Y tejidos, ¿sí? Del insecto, pero no está dentro de vasos sanguíneos como nosotros, ¿sí? Por eso es que dice que es un sistema circulatorio abierto, ¿sí? Entonces,
Esto, esa adaptación que hicieron ellos de no tener venas, ¿sí? Por donde va la sangre, sino que es solamente un conducto, ¿sí? Tubular, ¿sí? Que es el corazón, bien, entonces tenemos acá está la circulación abierta, ¿eh? Tenemos el corazón y de ahí sale la sangre, ¿sí? Que empapa todos los tejidos y vuelve de nuevo al corazón, ¿sí? No es que tiene el corazón, por ejemplo, este, que es más similar a nosotros, que la circulación cerrada, que del corazón viene acá a los capilares y de acá, perdón, del corazón viene acá a los capilares y de los capilares vuelve al corazón, ¿sí? Que está cerrado. Acá no, acá del corazón sale la sangre y se va a todos los tejidos, ¿sí? Y de todos los tejidos vuelve de nuevo al corazón, ¿sí? No está cerrado acá, no hay capilares que vuelvan el flujo de sangre al corazón, sino que en el caso de los insectos con circulación abierta, esto permite que fluyan los nutrientes más rápidamente por todo el organismo del insecto, ¿sí? Entonces la distribución de nutrientes y gases también respiratorios, ¿sí? Se hace por todos los tejidos. Entonces eso también es importante cuando vayamos a hacer el manejo de los insectos, que si vamos a atacar el sistema circulatorio, vamos a saber que vamos a llegar de una manera mucho más eficiente porque el sistema circulatorio es abierto. Diferente de, por ejemplo, este gusano que tiene como nosotros, que tiene capilares y del capilar vuelve al corazón. Entonces, si hay alguna afección en una vena o vaso, ¿sí? Podemos actuar para que no afecte el corazón, pero acá no, porque acá no hay vasos conductores, ¿sí? Sino es todo un tubo que va y viene del corazón, ¿sí? No es un circuito cerrado, sino que está abierto. Y acá también tenemos que tener en cuenta que la hemolinfa de los artrópodos, ¿sí? Además de transportar nutrientes, oxígeno y desecho metabólico, es una defensa inmunológica, ¿sí? Entonces el sistema circulatorio actúa también como sistema inmune, ¿sí? Entonces nuestro sistema inmune lo tenemos por aparte, ellos no, el sistema inmune es el sistema circulatorio que tienen ellos también. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque la sangre tiene células, esta hemolinfa que tienen ellos, ¿sí? Que no tienen sangre, tienen hemolinfa, tienen células especializadas que se llaman hemocitos, ¿sí? Y eso me permite la coagulación y la fagocitosis, o sea que si le ingresa algún virus a este insecto, esas células las fagocitan ese virus para matarlo, ¿sí? Fagocita quiere decir que se alimentan, lo degradan al virus y lo matan, ¿sí? Por eso acá la hemolinfa tiene esas células que protegen al insecto de enfermedades, por eso es la defensa inmunológica, ¿sí? Entonces, ¿cómo está formado este sistema circulatorio? Tenemos un corazón tubular o dorsal, ¿sí? Esta línea rojita que ven acá, ese es el corazón tubular o dorsal, ¿sí? ¿Por qué? Porque está localizado en el dorso, ¿sí? Acá está localizado en el dorso, por eso se llama corazón dorsal o tubular. Y esto, ¿sí? Ese corazón tubular es el que bombea la sangre, ¿sí? A través de un sistema abierto de vasos, ¿sí? Acuérdense que es una circulación abierta. La hemolinfa, ¿sí? Es el líquido que va a transportar los nutrientes, el oxígeno, las hormonas, los desechos, todo en el insecto, ¿sí? Entonces, el sistema abierto, la hemolinfa sale de los vasos y vierte el hemocele, ¿sí? El hemocele ya es lo que pasa a el cuerpo del insecto, en el caso de los artrópodos y moluscos. Y acá en el caso de la circulación cerrada, en el caso de la circulación cerrada, la hemolinfa va a circular siempre por vasos, ¿sí? Siempre está dentro de vasos o venas, y eso en el caso de los anélidos, cefálopos y los vertebrados, que somos nosotros, ¿sí? Circula siempre dentro de vasos cerrados. En cambio, este no. Este circula por acá y después se libera al cuerpo del insecto, ¿sí? No es un sistema cerrado. Y después tenemos lo que es el sistema respiratorio, ¿sí? En el caso del sistema respiratorio también.
hay diferentes estrategias respiratorias. Vamos a tener los sacos aéreos, ¿sí? Los sacos de aire, ¿sí? Que son estas ampollitas rosas que están acá, son los sacos de aire. Vamos a tener espiráculos, ¿sí? Que los espiráculos son estas cositas negritas que vemos acá en los segmentos del abdomen del insecto, ¿sí? Esas cositas negritas son los espiráculos. ¿Qué son los espiráculos? Los espiráculos son estos agujeritos, ¿sí? Que me permiten el intercambio gaseoso del exterior con el interior del insecto, ¿sí? Entonces el oxígeno ingresa por acá, que se llama estigma o espiráculo, ingresa por acá y se distribuye por la tráquea. Esta es la tráquea, ¿sí? Este agujerito es el espiráculo. Ingresa por la tráquea y de la tráquea pasa a la célula de los tejidos, ¿sí? Entonces tenemos las tráqueas, tenemos las traqueolas también y tenemos los espiráculos, ¿sí? Entonces, los espiráculos van a ser los agujeritos que tenemos acá en los segmentos del abdomen del insecto, ¿sí? Y la tráquea es esta parte, ¿sí? La unión entre el espiráculo y el interior de, el insecto, ¿sí? Entonces vamos a tener la tráquea, que es la red de tubos que va a transportar el oxígeno directamente a la célula de los tejidos, ¿sí? A un tubo que transporta el oxígeno a la célula del tejido, el oxígeno que ingresó por el espiráculo, ¿sí? ¿Ves? Se abren al exterior a través de espiráculos, ¿sí? Y sacos aéreos, sacos de aire, que es la que va a facilitar la circulación del aire, que la van a tener algunas especies, ¿sí? Esos sacos de aire. Vendrían a ser como los pulmones, digamos, de nosotros, ¿sí? Estos espiráculos no es que siempre están abiertos, sino que el insecto los abre cuando necesita hacer ese intercambio. Ahora, si el insecto siente que hay un cambio en el ambiente o que el ambiente no es el favorable para él, lo cierra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queramos atacar a este insecto, en este caso a esta langosta, podríamos aplicarle un insecticida que ingrese por esos espiráculos, que llega rápidamente a la célula de los tejidos y lo mata, ¿sí? Entonces ven cómo tenemos que saber la morfología del insecto y la fisiología del insecto para saber cómo vamos a atacarlo, ¿sí? Ya vimos decir, en el caso que queramos atacarlo con algún cebo alimenticio, sabemos cómo ingresa, cómo se hace la absorción de ese nutriente. En el caso que lo queramos atacar por el medio aéreo, sabemos que tienen estos espiráculos y la tráquea por donde ingresa el oxígeno del exterior, ¿sí? Y como les decía, también tienen un sistema nervioso como nosotros. Entonces van a tener un sistema nervioso central, ¿sí? Que está compuesto por un cerebro, al igual que nosotros, tiene un cerebro, pero obviamente diferente al de nosotros, pero tiene cerebro, y un sistema de cordones nerviosos que se extiende a lo largo del cuerpo, ¿sí? Entonces, eso es lo que le permite poder coordinar sus movimientos en el caso que tenga que volar, que tenga que caminar, ¿sí? Está controlado por este sistema nervioso central. Y como ven, acá tienen el esquema del sistema nervioso. Tienen, bueno, en el caso de los ojos, ¿sí? Tienen fotorreceptores acá en los ocelos, que son ojos simples. ¿Por qué? Porque esos fotorreceptores, el que le determina a él, por ahí va, este órgano sensorial va a detectar luz o si hay una luz intensa o no, ¿sí? Después los quimiorreceptores de las antenas, ¿sí? También tienen ahí quimiorreceptores en las antenas, que es eso que yo le decía que le permitía comunicarse con otros, los otros pares de su especie o detectar si hay algún enemigo o alguna presa. Los quimiorreceptores de las piezas bucales para saber si, si ese alimento es palatable también para ellos o no. Quimiorreceptores del labio inferior, ¿sí? Todo lo que es el alimento, detectar su alimento. Perdón. Después acá, en el caso de las patas, también tienen receptores, ¿sí? Para saber detectar la superficie por donde está caminando. También tiene nervios acá en las articulaciones de las patas, ¿sí? Después tiene ganglios, ¿sí? Los ganglios también, en el caso del sistema linfático. Y los receptores acá, en el caso de las alas, ¿sí? Para la locomoción de las alas, ¿bien? Y también tenemos el cerebro, ¿sí? Acá está el cerebro este verde, que es el cerebro del insecto.
Este es para un insecto con alas. Y acá en el caso de la hormiga, tenemos el cerebro acá, ¿sí? Tenemos el cerebro, tenemos los ganglios torácicos, ¿sí? Como ven acá, que van a estar unidos a los nervios de las patas, ¿sí? Como ven, las paredes de patas. Y después tenemos los ganglios torácicos, ¿sí? Y nervios, ¿sí? Eso sería más o menos el sistema nervioso de los insectos. Entonces vamos a tener el cerebro, que es el centro de control, ¿sí? Que coordina los movimientos del insecto. El cordón nervioso central, ¿sí? Que va a estar compuesto, como ven acá, el cordón nervioso central que está formado por los ganglios. Y este tiene acá, que está formado por los ganglios, todo lo blanquito, ¿sí? Y los órganos sensoriales, que va a ser los ojos, las antenas, lo de la boca, ¿sí? Entonces, eso le permite la percepción del entorno. Bien. Lo de la asistencia ya está habilitada hasta, creo hasta mañana está habilitada a esta hora para que ingresen a la plataforma Moodle y ahí pueden poner la asistencia, pero ya está habilitada. Así que no se olviden, entre hoy y mañana ya tienen para poner la asistencia, ¿sí? No se olviden. Eh, bien, entonces es en el caso del sistema nervioso. Pero como le dije, tiene un cerebro, ¿sí? El insecto tiene el cerebro. Este sería la parte del cerebro del insecto, ¿sí? Vamos a tener, también se divide en tres, ¿sí? Vamos a tener lo que se llama protocerebro, deutocerebro y tritocerebro, ¿sí? ¿Qué es el protocerebro? El protocerebro es la primera, y, o sea, es la primer parte, ¿sí? Del cerebro de los artrópodos. ¿Y qué pasa? En el protocerebro vamos a tener, ¿sí? Las conexiones con los ojos, ¿bien? Con esos ojos compuestos. Entonces, el protocerebro es el encargado de controlar la visión del insecto, ¿bien? Y además también tiene que tener en cuenta que va a estar asociado con la información, eso, aparte de los ojos, tienen esos sensores que le permiten saber si hay luz, si no hay luz, y le brinda esa información sensorial, ¿sí? Y vendría a ser la memoria del insecto, ¿bien? Y también tiene que ver con movimientos complejos y, bueno, pero más que nada es la información sensorial que me aporta los ojos, ¿sí? Entonces, el protocerebro está asociado a los ojos, ¿bien? Después tenemos el deutocerebro. El deutocerebro está acá. El deutocerebro tiene que ver con que el deutocerebro está atrás del protocerebro, ¿sí? Y está conectado a las antenas, ¿sí? Por ejemplo, acá tienen la partecita de la antena, ¿bien? Y las antenas tienen que ver con es un órgano sensorial que me determina todo lo que es el tacto y el olfato, ¿sí? Como le dije, las antenas me permiten poder que se puedan comunicar con otros insectos o detectar enemigos o detectar presas, ¿bien? Entonces, eso de la información que va a procesar, perdón, la información que me va a aportar la antena va a ser procesada por el deutocerebro, ¿sí? Y después tenemos lo que es el tritocerebro, ¿sí? Que es la tercera parte del cerebro, ¿sí? Eso está conectado a lo que es el aparato bucal, ¿sí? El aparato bucal del insecto. Bien. Entonces, el tritocerebro lo que hace es procesar la información de la alimentación de ese insecto. Bien. Entonces, el protocerebro tiene que ver con los ojos, el deutocerebro tiene que ver con las antenas y el tritocerebro procesa la información del aparato bucal. Bien. Entonces, esas son las tres partes principales de cómo se divide el cerebro del insecto, ¿sí? Y eso está en lo que es el sistema nervioso del insecto. Bien. Y también tienen el sistema nervioso periférico. Ya el sistema nervioso periférico tiene que ver más con estructuras especializadas,
como le dije, de los ojos, ¿sí? Por eso acá tenemos el lóbulo óptico, el ganglio frontal. Acá ya son estructuras mucho más especializadas, ¿sí? Todo lo que son los nervios mandibulares, nervios maxilares, nervio del labio, todo eso ya es muy a nivel nervio, y ya son estructuras mucho más específicas pero eso es lo del sistema nervioso periférico, ¿bien? Igual, es muy similar al sistema nervioso de nosotros, sí, obviamente que esto es mucho más simple, el del insecto, comparado con el de nosotros, pero es bastante similar, ¿bien? Y como siempre le dije que va a depender del comportamiento que tenga el insecto y del hábito de alimentación que tenga. Entonces, en resumen, sería la morfofisiología del insecto, sería la parte externa, que estaba formada por la cabeza, el tórax y el abdomen, ¿sí? Y ahí, como ven, miren, se ve bien clarito los espiráculos, los puntitos negros, que es por donde se produce el intercambio gaseoso con el ambiente, ¿sí? Las tres pares de patas, dos iguales, pero esta última diferente, los ojos compuestos y las antenas, ¿sí? Y acá tenemos lo que es el sistema digestivo, que teníamos la boca, teníamos acá todo lo que era el aparato digestivo, ¿sí? El buche, los tubos de Malpighi, ¿sí? Que iba a estar relacionado con todo lo que es el sistema excretor, ¿sí? Acá vendría a ser como nuestro intestino, eh, vendría a funcionar como nuestro intestino, ¿sí? Y la eliminación sería por acá, ¿sí? Pero también está el aparato reproductor, ¿sí? Eso gris que se ve ay, perdón, es que la flechita no me... Bueno, lo gris que se ve acá, vendría a ser el aparato reproductor, ¿sí? Acá también está el aparato reproductor en este caso de la hembra, ¿sí? Después también tenemos los ganglios, que vendría a ser lo del sistema nervioso, y este del sistema respiratorio, que tenemos las tráqueas, ¿sí? Tenemos las tráqueas y los espiráculos también, ¿sí? Entonces ahí tendrían representado lo que vimos recién. Y lo mismo acá, ¿sí? Lo mismo acá. El aparato circulatorio está en naranja, ¿sí? Como ven, el aparato circulatorio es el corazón tubular o dorsal. El sistema excretor en este gris oscuro, ¿sí? Que tenemos acá los tubos de Malpighi, ¿sí? El sistema nervioso que es el morado, tenemos los ganglios, ¿sí? Y después tenemos el aparato reproductor, que está acá, que ya lo vamos a ver enseguida, ¿sí? El aparato reproductor, que está formado, bueno, por la vulva, el ovario, ¿sí? Espermateca, la espermateca, que ya vamos a ver qué es. Y, ¿qué me está faltando? Y el aparato digestivo, que es el gris claro, ¿sí? El gris claro, que es el aparato digestivo. Bien, entonces, como ven, este sería el esquemita para que ustedes más o menos tengan en cuenta cómo es el sistema interno y los diferentes tipos de sistemas que tiene el insecto en su interior, ¿sí? Entonces, como yo les decía hace rato, el sistema reproductivo. Obviamente que acá ya estamos hablando bueno, de los artrópodos, la mayoría de los artrópodos se reproducen por reproducción sexual, ¿sí? Hay muy pocos que pueden reproducirse agámicamente, ¿sí? Donde no intervienen, no hay intercambio de material genético, ¿sí? Pero la mayoría sí. ¿Por qué? Porque hay reproducción sexual. Entonces, el macho aporta la mitad del material genético y la madre la otra mitad, ¿sí? Entonces hay intercambio de genes, ¿bien? Entonces tenemos el macho y la hembra, se aparean y van a producir huevos o larvas. Ya vamos a ver cuál producen más adelante, ¿sí? Pero pueden producir huevos o larvas, o sea, dejan descendencia, ¿bien? Y van a originar un nuevo individuo, ¿bien? ¿Por qué? Porque esto permite que aseguren descendencia y la especie no se extinga, ¿sí? Entonces es necesario el sistema reproductivo y el apareamiento, ¿sí? Entonces los artrópodos tienen órganos reproductivos, ¿sí? Son órganos especializados, tienen un ovario, tienen testículos, ¿sí? Y además también va a mantener lo que son los oviductos, espermatecas, glándulas accesorias, ¿sí?
que nos van a servir durante la reproducción. Bien, entonces primero vamos a ver cuáles son los órganos reproductores masculinos. Bien, los órganos reproductores masculinos vamos a tener los testículos, ¿sí? Acá tienen el esquemita, estos vendrían a ser los testículos, ¿sí? Este sería el testículo. Son glándulas sexuales, y acá también está marcado, ¿sí? Que dice testis, serían los testículos, ¿sí? Este sería el testículo. Son las glándulas sexuales masculinas, ¿sí? Donde se produce el espermatozoide, ¿bien? Y suelen estar conectados por conductos, ¿sí? Por donde se van a mover o transferir las espermas, ¿sí? Que esos conductos también se conocen como vasos deferentes, ¿sí? Que es este conducto o vaso deferente, ¿sí? Que por donde se conduce la esperma. Entonces, acá se forma el espermatozoide y se transmite por el conducto o vaso eferente, ¿bien? Em, Además, también tienen glándulas accesorias, ¿sí? Que van a secretar sustancias que acompañan ese espermatozoide para una mayor fluidez del espermatozoide, ¿sí? Para asegurarme que ese espermatozoide fluya, ¿sí? Se transfiera al cuerpo de la hembra, ¿bien? Entonces vamos a tener glándulas accesorias y también tenemos el órgano copulador, ¿sí? Eh, Tienen un órgano especializado que se llama aediago, ¿sí? El aediago es el que permite que se transfiera el esperma del macho a la hembra, ¿sí? Em, entonces vamos a tener acá, ¿sí? El aediagus o adiagus, ¿sí? Es esta partecita, ¿sí? Que es lo que va a introducirse en la hembra y va a transmitir el espermatozoide que salió de acá del testículo, pasó por los vasos deferentes, ¿sí? Por el conducto eyaculador y sale por el adiagus y pasa a la hembra. ¿Bien? Entonces ese vendría a ser básicamente el órgano reproductor masculino. ¿Bien? Eh, y bueno, acá también tiene otra esquemita, sí, bueno, está en inglés, pero es lo mismo que esto. ¿Bien? Y acá tienen, de acuerdo a la especie, también cambia, ¿sí? Miren lo que es el órgano del macho de coleóptero y este de otra especie, ¿sí? Depende de la especie. La estructura es la misma, o sea, tiene el mismo principio, solamente cambia la forma, ¿sí? Por eso ahí también le dice que en el caso de las arañas, los machos, las arañas machos, tienen pedípalos que se modifican y eso va a actuar como órgano copulador, ¿sí? No tiene adiagus, sino que en el caso de los pedípalos son los que actúan como órgano copulador, ¿sí? Entonces eso también depende mucho del insecto, va a modificarse el órgano reproductor, ¿sí? Eh, Acá le puse mal, se me hace. Sí, me olvidé de corregirle, perdón. Acá corríjanle, no sé si ustedes lo tienen así o yo soy la que escribí mal acá, pero este es el femenino, ¿sí? No sé por qué puse masculino acá. Este es el femenino, ¿sí? Acá dice, sistema reproductor femenino. Entonces, en el caso de las hembras, ¿sí? Como la mayoría va a tener el ovario, ¿sí? Este es el ovario, ¿sí? Que es donde se van a producir los óvulos, ¿bien? Y van a estar conectados acá tenemos el ovario que va a producir, acá se producen los óvulos y esos óvulos se van a transportar por medio de oviductos, ¿sí? Este es el oviducto, ¿sí? Acá, este oviducto, ¿sí? Que va a transportar a esos óvulos hasta la cámara de fertilización, ¿sí? Em, Y bueno, acá también, bueno, estos son glándulas accesorias, ¿sí? Y acá tenemos la espermateca, ¿sí? ¿Qué es la espermateca? La espermateca es esto, ¿sí? Que ven acá, como una bolsita que hay ahí. Esa espermateca también es una estructura especializada, ¿sí? Donde la hembra almacena la esperma que recibe de los machos, ¿sí? Entonces el macho la copula y esa
esos espermatozoides vienen a almacenarse acá en la espermateca, ¿sí? Entonces, en algunos artrópodos, esa espermateca eh, hace que la hembra pueda fertilizar perdón, sí, que se fertilicen o se fecunden esos óvulos mucho después de la cópula, ¿sí? Porque va a quedar acá como un almacenamiento de espermatozoide. Entonces, a lo mejor la hembra copuló, pero los óvulos no estaban maduros para ser fecundados. Entonces, una vez que maduran los óvulos, vienen hasta acá, vienen por el oviducto, llega acá al, a la, hacia la cámara de fertilización y recién utiliza los espermatozoides que están acá almacenados en la espermateca, ¿sí? Y se produce la fecundación del óvulo, ¿sí? Entonces puede ser que la hembra todavía no tenga los óvulos maduros, pero igual puede fecundarse. ¿Por qué? Porque tiene ese almacenamiento de espermas ahí en la espermateca. Bien. Y después también tenemos un órgano ovipositor. ¿Qué es el órgano ovipositor? Las hembras, por lo general, tienen este órgano porque le permite, una vez que ya se formó, ese óvulo fue fecundado, todo, se producen los huevos, ¿sí? Se producen los huevos dentro de la hembra. Entonces, ese ovipositor le permite a la hembra depositar sus huevos de una forma mucho más segura, ¿sí? Y por ejemplo, acá, ¿sí? Esto no se ve muy bien, pero bueno, este es el ovipositor, ¿sí? Es el ovipositor, ahí dice ovipositor, ¿sí? Esta parte, ¿sí? Entonces la hembra tiene esa estructura que se modifica cuando ya está por depositar los huevos, y como ven acá, ese ovipositor lo introduce en el suelo, ¿sí? Y entonces al introducirlo en el suelo, va depositando sus huevos adentro del suelo. ¿Qué hace eso? Hace que esos huevos estén protegidos de algún depredador, ¿sí? Entonces tiene esa estructura que hace que pueda depositar sus huevos en un lugar seguro, ¿bien? Entonces acá tienen la forma, no se ve muy bien esta, ya voy a buscar otra imagen donde se vea bien, pero esa es la función del ovipositor, ¿sí? Obviamente que va a depender del insecto, va a tener diferentes formas, ¿sí? Entonces, la función es que esa estructura deposita los huevos como si fuese una agujita, ¿sí? Como si fuese una aguja que uno la introduce, como cuando nos ponen la inyección, que nos introducen y después va apretando y va ingresando el líquido. Bueno, la hembra lo que hace es introduce ese ovopositor acá en el suelo y va ingresando los huevos, ¿sí? Para que queden ahí protegidos dentro del suelo, ¿sí? O también en otros casos, ¿sí? Hay muchos casos en los que, por lo general, los himenópteros, ya vamos a ver cuáles son los himenópteros, son parasitoides, ¿sí? Entonces, cuando la hembra está cuando la hembra tiene que depositar los huevos, lo hace en otro insecto, ¿sí? Entonces ingresa ese ovipositor en el cuerpo del otro insecto y le deposita todos los huevos, ¿sí? Y esos huevos después se van desarrollando y se van alimentando de este insecto que fue ovopositado, y cuando los huevos ya están listos para eclosionar y salir, el insecto ese se muere, ¿sí? Ese es un método de control biológico, ¿sí? Hay insectos que le depositan sus huevos a otro porque de esa forma este insecto se asegura que esa descendencia tenga alimento, ¿sí? No sé si entendieron, pero ya lo vamos a ver igual más adelante, pero esas son las funciones que tienen estas estructuras de los órganos reproductores femeninos, ¿sí? Acá acuérdense, cambien ahí que dice masculino pero es femenino, ¿sí? Entonces, los órganos reproductores de los artrópodos están adaptados obviamente, para lograr reproducirse, ¿sí? Porque el fin último es mantener la descendencia, ¿sí?
pero hay algunos insectos que se reproducen asexualmente, ¿sí? Pero la mayoría hace reproducción sexual, ¿bien? Entonces, obviamente hay una amplia gama de estructura, varía en función del insecto, pero el principio básico es el mismo, ¿sí? Y esto me asegura que se puedan reproducir y lograr su descendencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué tengo que estudiar la morfofisiología de los insectos? ¿Por qué tengo que saber cuál es el sistema reproductivo, el sistema circulatorio, cuántas patas tiene, cómo es la forma de la cabeza, por qué tengo que estudiar todo eso? Porque de esa forma voy a poder desarrollar estrategias de manejo de los insectos. Como yo le dije, si quiero atacarlo por el sistema digestivo, tengo que ver qué alimento le doy, ¿sí? ¿Cuál es el alimento que él come? Entonces pongo el veneno en ese alimento. Si yo sé cómo es su sistema respiratorio, sé por dónde ingresa el oxígeno, entonces le meto el gas tóxico de esa forma, ¿sí? Entonces yo necesito saber cómo funciona el insecto, ¿sí? Para poderlo controlar, ¿sí? Entonces, cuando yo entienda la anatomía y estos sistemas fisiológicos, voy a poder saber y también identificar en qué estadio ese insecto es más vulnerable, ¿sí? Entonces, cuando es vulnerable o cuando está más susceptible, ahí es donde yo voy a controlar, ¿sí? Porque no lo voy a ir a controlar cuando tiene todos los mecanismos de defensa habido por haber, ¿sí? No me va a servir, voy a estar perdiendo plata al vicio. Entonces yo tengo que detectar y saber en qué momento está susceptible y ahí atacarlo, ¿sí? Y eso me va a permitir a mí hacer todo un manejo integrado de plagas, ¿sí? Hago un plan de manejo, ¿sí? Un plan de control por medio de trampas, de insecticida, de controladores biológicos, ¿sí? Entonces me fijo cuáles son los depredadores de ese insecto, busco esos depredadores, ¿sí? Entonces todo esto de la morfofisiología del insecto me va a poder desarrollar un buen plan de manejo integrado, ¿sí? Y también me va a poder permitir a mí predecir cómo va a ser ese comportamiento del insecto, ¿sí? Hay parámetros estadísticos, ¿sí? Que uno carga unos datos en la computadora y te va tirando como un pronóstico de cómo sería el comportamiento de esa plaga si pasarían tal cosa. Son sistemas predictivos, ¿sí? Son sistemas predictivos que me van diciendo cómo se iría comportando la plaga, ¿sí? Y todo eso hace que minimice el impacto ambiental, ¿sí? Si yo sé controlar el insecto en su estadio susceptibles, haciendo uso de los controladores biológicos, aplicando, ¿sí? A favor, sabiendo el ciclo de la plaga, ¿sí? Sabiendo cuáles son las condiciones favorables de la plaga, entonces yo se las cambio y le doy las condiciones más desfavorables, voy a poder minimizar el impacto ambiental. Entonces ya no voy a recurrir a aplicar insecticida y todo eso. ¿Por qué? Porque yo lo puedo controlar de otra forma, ¿sí? Afectando en ese momento donde la plaga es susceptible, ¿sí? Matándolo de hambre. Entonces, si yo sé que una plaga le encanta el maíz, no pongo maíz, pongo otra cosa que a la plaga no le guste. Entonces, la plaga no las va a querer comer, se va a ir a otro lado, ¿sí? Entonces, esa es la forma de cuáles son las trampas, cuáles son las técnicas de manejo integrado que yo voy a aplicar, pero para poder aplicar eso necesito conocer cuál es el ciclo de vida del insecto, cuáles son las características del insecto y cuál es el hábito de alimentación del insecto, ¿sí? Em, Bien, no sé si le quedó alguna duda, alguna pregunta, qué expectativas tienen de la materia. ¿Les pareció que está complicado o por ahora van bien? Por ahora bien, profe.
Sí, es mucha información. Yo sé que es mucha información porque es, como ven, hay que agarrarlo de muchos puntos de vista. Entonces, como le dije, es una materia que es muy interesante porque lo primero que te preguntan cuando vas al campo, tengo este bicho, ¿qué le aplico? Porque el productor tiene eso en la cabeza, ¿no? De qué le aplico, cómo lo mato, cómo lo mato. Y a veces no es el hecho de matarlo, sino de controlarlo, ¿sí? De mantener esa población, qué sé yo, bueno, en el caso de la chicharrita. En el caso de la chicharrita, ¿qué pasa? La chicharrita también, su hábito de alimentación, ¿qué es? La chicharrita se alimenta de la savia, vengamos a decir así, o hablando técnicamente del fotoasimilado de la planta, ¿sí? Se alimenta de los fotoasimilados. Entonces la chicharrita, ¿qué tiene? Tiene el aparato bucal. Si se alimenta de los fotoasimilados y en función de lo que vimos, el aparato bucal de la chicharrita sería un picador suctor, ¿sí? Tendría a ser como el de la chinche, ¿sí? Es un picador suctor, acá le voy a poner acá, ¿sí? O picador chupador, ¿sí? Este picador chupador o picador suctor también lo pueden conocer, ¿sí? Entonces tiene estos estiletes, tiene el labio, ¿sí? Entonces lo que hace la chicharrita es que, a ver si le puedo, si me deja escribir acá, ¿qué hace la chicharrita? Nosotros tenemos la hoja de la planta, ¿sí? Tenemos una hoja de gramínea, ¿sí? Porque tenemos la hoja de maíz. Bien. Entonces viene la chicharrita con este aparato bucal y pica acá, ¿sí? Pica ahí. Al picar ahí, lo que hace es absorber los fotos asimilados de la planta, ¿sí? Lo que es la savia de la planta, absorbe todos esos fotos asimilados. Pero a su vez que fotos asimilado, ¿sí? La chicharrita regurgita, ¿sí? Un poco de ese alimento. ¿Por qué? Porque dijimos que al absorber el alimento actúan las glándulas salivales y esas glándulas salivales van a hacer que regurgite un poco el alimento que queda acá, ¿sí? En la planta. ¿Cuál es el problema? Que al quedar esa regurgitación del alimento y al haber la chicharrita picado con este picador, haber hecho esa pequeña incisión en la planta para poder absorber lo fotoasimilado, me deja una puerta de entrada a patógenos. Entonces lo que pasa es que ingresa ese patógeno que justo está en la regurgitación de esa chicharrita y me ingresa a la planta. Y ahí ya se me contamina todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la chicharrita es un vector que transmite un virus, ¿sí? El virus de el achaparramiento del maíz, ¿sí? Entonces, ese virus está acá en las glándulas, estaría en las glándulas salivales de la chicharrita. Entonces, la chicharrita cuando se alimenta de la hoja, a su vez que absorbe los fotoasimilados, deja el virus en la planta. Y al haber hecho esa perforación en la planta, ingresa el virus a la planta, ¿sí? Ese es el problema de la chicharrita, ¿sí? La pobre tuvo la mala suerte de que es transmisora de este virus, ¿sí? ¿Y qué pasó? Estos periodos de sequía, ¿sí? Hace que la población de chicharritas aumente, ¿sí? Cuando aumenta el tamaño poblacional de un insecto, aumenta las posibilidades de afectarme el cultivo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La chicharrita estaba en un nivel poblacional que no me afectaba mi umbral de daño económico, entonces no se la controlaba porque no afectaba el umbral de daño económico, entonces ¿para qué voy a matar chicharritas si no me afecta el rendimiento, ¿sí? O si me lo afecta, no me disminuye tanto tampoco el rendimiento. Pero ¿qué pasó? Hubo esta explosión demográfica, hizo que me aumente el umbral de daño económico, pero ya cuando no tenía posibilidades de controlarla,
¿Por qué? Porque ya estaba en el estadio adulto, ¿sí? Porque también ya vamos a ver que hace daño en el estadio adulto, no en el estadio larval, ¿sí? Entonces hay que saber en qué momento también afecta, porque hay algunos insectos que son plagas en el estadio larval, pero no son plagas en el estadio adulto, y hay otros que son plaga en el estadio adulto, pero no en el estadio larval. Entonces hay que saber en qué momento lo vamos a ir eh, atacando, ¿sí? Por eso es importante, obviamente que esto lo vamos a hacer el trabajo práctico para que ustedes más o menos vayan familiarizándose, y esto lo, ahora porque le tenía que dar el panorama este, ¿sí? Esto lo vamos a seguir viendo, no se preocupen, no es que se lo tienen que saber ya todo ahora, pero vayan familiarizándose con los términos, ¿sí? Vayan viendo cuáles son los apéndices de los insectos, bien. Y si pueden, bueno, nosotros tenemos clase los lunes y los miércoles vamos a tener clase de plagas, ¿que no? En el caso de del miércoles, ¿sí? Que vamos a hacer el trabajo práctico de esto, si pueden conseguir una langosta o un grillo, sería lo mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque así vamos a poder ver cómo tienen que, a ver, ahora le voy a explicar también esto, porque si no se me estaba pasando y no iba a quedar todo ahí al aire. En el caso de los que quieran promocionar y quieran hacer la caja entomológica para promocionar, ¿cómo van a hacer para recolectar los insectos? Obviamente también lo vamos a ver cuando hagamos lo de monitoreo y trampa, pero bueno, les voy diciendo ahora por si ya quieren ir juntando bichos. O si quieren tener el saltamonte o el grillo para ahora para el jueves. Tienen que agarrar un frasco de vidrio, ¿sí? Un frasco de vidrio o esos frasquitos de, bueno, ya un frasco de vidrio para protección por la duda, no se le vaya a escapar el bicho. Un frasco de vidrio y ese frasco de vidrio van a colocar adentro un algodón embebido, ¿sí? Embebido, no humedecido, ¿sí? No que chorree, sino embebido con un poco de quita esmalte, ¿sí? Entonces, si tienen quita esmalte, ponen ahí un poco, embeben un poco el algodón en quita esmalte y lo introducen dentro del frasco, ¿sí? Luego ponen un papel, ¿sí? Corten con la tapa del frasco, corten un círculo de papel y lo ponen encima, ¿sí? Y ahí en ese frasco introducen el insecto y lo tapan, ¿sí? Eso va a hacer que el insecto se muera, ¿sí? Profe, Sí. el año pasado hicimos un insectario con la profesora de botánica. ¿Lo tienen? No, yo no lo tengo. Bien, bueno, si lo tienen mejor, ¿sí? Los que lo tengan pueden, algunos capaz que van a poder reciclar, pero otros ya no, porque los insectos tampoco duran mucho, mucho, se secan rápidamente. Si tienen, bueno, capaz que les queda algunos insectos. Si lo tienen, eso también lo pueden utilizar, ¿sí? Pero por lo general, para poder hacer la caja, necesitarían eso. Eh, Poner ahí, sí, sí, eso es seguro. Las polillas te lo comen a todos los bichos rápidamente. Bien, si tenés la cigarra, sí, te sirve, ¿sí? Entonces este, mm, lo ponen ahí, en el frasco y lo cierran y bueno, ahí se va a morir el insecto, ¿sí? Pero va a quedar, por eso le digo que pongan el papel, porque si ustedes ponen el algodón y el insecto al querer escapar se va a enredar en el algodón y después queda todo pegoteado las fibras del algodón en las patas del insecto, ¿sí? Entonces, para que quede prolijo, le ponen el papel y encima el insecto. ¿Por qué? Porque para cuando hagamos el trabajo práctico, va a ser más fácil que ustedes me entiendan viendo el insecto, ¿sí? Entonces, también, no sé si hicieron con el capuchón de la lapicera, ¿sí? Si tienen alguna lapicera que ya no escriba, le sacan el tubito de adentro y en la punta le ponen una aguja y queman, ¿sí? Entonces esa va a ser su aguja histológica y con eso van a poder ir separando las partes del insecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hacen con alguna pinza la van a romper porque ya van a ver que son muy, muy sensibles.
Entonces se hacen dos de esas agujitas, ¿sí? Que es el tubito de la lapicera y en la punta con fuego hacen que se agarre una aguja, ¿sí? Una aguja de coser, esa aguja en la punta. Entonces con esas agujitas ustedes van a poder ir separando, segmentando las partes del insecto. Eso les va a servir para que puedan identificar bien correctamente, ¿sí? Las partes del insecto, ¿bien? Porque si no, no van a saber, porque en dibujo es una cosa, pero presencialmente es totalmente diferente, ¿sí? En dibujo se logra esquematizar algo, pero de verdad la parte del insecto es muy diferente, ¿sí? Entonces, si pueden conseguir para que puedan entender mejor, hacen eso de tener el insecto para el jueves, ¿sí? Este, mm, eh, Buenas no tardes. sé. El insecto, ¿qué insecto tiene que ser? Como le dije, lo más fácil para identificar, lo más fácil ahora que estamos empezando a conocer cómo es la parte del insecto, lo más fácil sería o un grillo o un saltamonte o por ejemplo, tu compañera dice que tiene un grillo gigante o algunos y las tucuras, ¿sí? Eso sería lo mejor, ¿sí? Si no pueden conseguir, si pueden conseguir un cascarudo o esas cosas, bueno, también está bien, solamente que va a ser diferente la parte, ¿sí? Pero si pueden conseguir un cascarudo o alguno de los otros que le dije, mejor, ¿sí? Porque si consiguen los otros es como más complicado verlo porque son mucho más chiquitos también, ¿sí? Bien, gracias, profe. Bien, eso es para que más o menos podamos ir identificando las partes y podamos ver bien, ¿sí? Cosa que no quede ahí, como teóricos, sino que podamos identificar correctamente la parte del insecto, cosa que podamos ir relacionando lo que vemos en los esquemas con lo que es realmente en vivo y en directo, digamos, ¿sí? Así que bueno, ya le voy a estar subiendo, yo a la plataforma le subí, bueno, el Power de ahora, ¿sí? Le subí un apunte teórico donde ahí también le explico todas las partes, están definidas todas las partes y también está esquematizada, ¿sí? Están esquematizadas las partes del insecto. Así que fíjense bien el apunte ese, porque ese le va a servir para hacer el trabajo práctico también, ¿sí? Entonces, con ese apunte, y si pueden conseguir el insecto, le va a ser mucho más fácil entender las partes. Ya van a ver que haciendo eso ya le va a quedar bien. Sí, ahora obviamente sí asusta porque es muchas cosas, pero ya van a ver a medida que vayan practicando y vayan viendo el insecto, va a ser mucho más fácil identificarle las partes. Por eso ahí le dejé todas las definiciones, las clasificaciones, toda la morfología externa se la dejé, ¿sí? Ya está subida a la plataforma. Me faltaría subirle el trabajo práctico, nomás que mañana capaz que se lo estoy subiendo, así ya lo tienen para el miércoles, ¿sí? Así que bueno, no sé si le queda alguna duda, si tienen alguna duda, en el caso de la asistencia estaba habilitada ya, la asistencia en la plataforma, así que ya pueden entrar porque creo que está creo que Romy la dejó habilitada hasta mañana a las 5 de la tarde, creo que estaba habilitada. Así que yo creo que ya pueden entrar, ¿sí? Sí, está todo subido a la plataforma y bueno, capaz que ya mañana le estén subiendo el video de esta clase, ¿sí? Está todo subido a la plataforma, el apunte teórico y el Power de ahora está todo subido ahí, ¿sí? Así que, así que bueno, chicos, las dos cosas quedan, la presentación y el apunte teórico, las dos cosas están ahí en la plataforma. Así que, este, un buen inicio de cuatrimestre y espero que les vaya bien a todos y que podamos aprender, ¿sí? Que eso es lo más importante, que puedan aprender y que voy a tratar de hacerle que no sea tan complicado, ¿sí? Eh, Así que bueno. Si pueden conseguir, bien. Si no pueden conseguir el insecto, bueno, no hay problema, ¿sí? Pero bueno, para los que quieran promocionar, a ellos les digo que bueno, si consiguen, ¿sí? Los demás, bueno, si no, si se ven que no están en condiciones o bueno, no van a poder llegar
con las condiciones, pero lo ideal sería que lo consigan, ¿sí? Para que puedan identificar mejor. Pero bueno, no es obligación tampoco, ¿sí? Pero por ahora que está haciendo calor, seguro van a conseguir algún bicho, seguro, porque cuando hace calor salen todos los bichos, ¿sí? Así que bueno, este, hasta luego chicos, y nos estamos viendo, bueno, mañana en genética, ¿sí? Así que espero que se conecten. Hasta luego, nos vemos.